El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Buscamos oportunidades en nuestro Foro de la Inversión. Lo hacemos hoy hablando de planes de pensiones cuyo patrimonio cae un 0,7% en el tercer trimestre del año. 117.435 millones de euros. Bajan también las aportaciones. De enero a septiembre caen un 9%, pero la rentabilidad se mantiene. A un año, por ejemplo, la tenemos en el 5,2%, a 10 años en el 2,6%, 15 años en el 2,9%. Vamos a hablar de planes de pensiones, de lo que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un plan de pensiones, sobre todo a la que se acerca la parte final del año. Mucho nos acordamos de que había que haberlo hecho antes. Javier García Fernández, director de Velaria Inversores. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Y una de las claves para que nos vaya bien con nuestro plan de pensiones es que tengamos un buen asesoramiento y a poder ser activo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, la apuesta que hacéis desde Velaria Inversores? Bueno, desde Velaria Inversores hacemos algo totalmente innovador dentro de lo que es todo el mercado de planes de pensiones. En España, a todos los ahorradores les han enseñado que como esto es a largo plazo y lo van a recuperar en la jubilación, pues tienen que dejar todo su dinero rezagado en un plan de pensiones y básicamente olvidarse de ello hasta que lo recupere o moverlo muy poco. Nosotros desde Velaria Inversores creemos que eso es un error, y es un error porque el dinero que hay en planes de pensiones hay que tratarlo exactamente igual que el dinero que se trata en fondos de inversión o en acciones. Básicamente hay que moverlos, hay que ser activos. ¿Por qué? Porque hay momentos donde la renta variable americana funciona muy bien y hay otros momentos donde la renta variable europea lo hace mejor. El mercado tiene ciclos y hay que intentar estar dentro de cada uno en el momento adecuado, ¿no? Por otro lado, además de esa gestión activa de intentar coger beneficios cuando los planes de pensiones suben y pasar ese dinero de los planes de pensiones a otros planes de pensiones que estén más baratos para aumentar la rentabilidad y consolidar esos beneficios, además de eso, cuando en Velaria Inversores construimos la cartera a cada cliente, nosotros tenemos acceso a más de 25 entidades financieras. Entonces lo que hacemos es extraer lo mejor de cada entidad financiera. Usualmente, un cliente o un ahorrador que tenga planes de pensiones y se va a una entidad X, ya sea Santander, CaixaBank o BBVA, solo le ofrecen los planes de pensiones de esa entidad. Nosotros lo que hacemos es trabajar con la mayoría y de esa manera de cada entidad buscamos el mejor plan de pensiones. En renta variable global podemos utilizar March Acciones, pero en renta variable europea podemos utilizar Magallanes, ¿no? Utilizamos el mejor plan de pensiones de cada entidad y lo colocamos en la cartera del cliente. Y si dentro de 6 meses tenemos que salir de AXA para irnos a Mapfre, no hay ningún problema, nos salimos. Digamos que en nuestro caso, nosotros trabajamos al servicio del cliente. Si estás en una entidad donde solo tienes los planes de pensiones de esa entidad, pues lógicamente ese asesor, entre comillas, que tiene ese ahorrador, nunca le va a decir, oye, ¿por qué no miras a Zvalor, que durante los últimos 3 años es el plan de pensiones más rentable? Lo que quieren es que te quedes en esa entidad. Entonces, al final te encuentras con que te han colocado producto y no te asesoran. Y eso, al final, a largo plazo, se nota, ¿no? Una rentabilidad, aumentar 2-3 puntos de rentabilidad durante 5 años en una cartera a largo plazo se nota mucho, ¿no? Pero eso es importante, diversificar bien. No te asesoran, Javier, y no te están pendientes de ese fondo. Es muy habitual que contratemos un plan de pensiones y en un momento dado vaya bien, pero como nadie nos está diciendo nada, pues lo que habíamos ganado lo terminemos perdiendo. Suele pasar. De hecho, es lo más común. En Velaria Inversores, muchas de las cuentas que nos traemos de clientes que llevan con el dinero en el mismo sitio 5 o 6 años, hacen el traspaso a Velaria y de repente les llama un asesor y les dice, oye, si te quedas en este plan de pensiones, te pagamos un 3% si nos haces un contrato de permanencia de 4 o 6 años, ¿no? Vale. Básicamente te están diciendo, te voy a pagar un 3% de lo que tienes porque me firmes un contrato de permanencia de 6 años y otra vez no te vuelva a llamar en 6 años más, ¿no? Lo que nosotros hacemos es pasar una comparativa de lo que nosotros ofrecemos con los que tiene la entidad y se ve claramente que ese 3% se queda muy atrás. ¿Por qué? Porque los planes de pensiones que nosotros utilizamos son bastante más rentables de los que suelen tener en las entidades origen, ¿no? Entonces, al final, en planes de pensiones no hay asesoramiento y es algo que nos gusta demostrar pues con este tipo de cosas, ¿no? Al final, si tratas una cartera de planes de pensiones de 200.000 euros de esta manera, de manera pasiva, lo dejo ahí y ya veremos qué pasa cuando me jubile con 65, y sin embargo tienes una cartera de 200.000 euros de fondos de inversión que cada 6 meses te estás haciendo movimientos,
no tiene sentido si lo piensas bien, porque al final en planes de pensiones tienes renta variable americana, renta variable europea, renta variable global, emergente, española, tienes renta fija, largo plazo, corto plazo, zona euro. O sea, tienes una alternativa para poder moverte, tienes herramientas, pero nos han enseñado que no hay que hacerlo. Entonces, al final no hay asesoramiento. Y cuando no hay asesoramiento, se pierden oportunidades de inversión y rentabilidad a largo plazo. Esto es algo que le pasa a muchos ahorradores en España. Una de las claves sería, por tanto, en el momento que tengamos beneficio en ese plan de pensiones, consolidarlo, ¿no? Efectivamente, es tener un asesor que esté pendiente de todo. Por ejemplo, la tecnología en 2022 cayó un 40 y pico %. Bueno, pues lo normal es que en 2022 hubiera habido un traspaso de dinero de todos los beneficios que había habido en tecnología que se habían hecho en 2021 hacia otros planes de pensiones, ¿no? Lo mismo está pasando ahora. Google ayer caía un 10%. Otra vez las grandes compañías tecnológicas están volviendo a caer. Es importante ir consolidando beneficios e ir traspasando el patrimonio a planes de pensiones que sean más baratos, ¿no? Nosotros el año pasado empezamos a traspasar a planes de pensiones de valor, que son los que lo están haciendo a día de hoy mejor, ¿no? Es importante hacer un seguimiento continuado y estar pendiente de las carteras. Si no, se pierden oportunidades y al final muchos ahorradores que nos estarán oyendo se habrán dado cuenta que llevan 5, 6, 7 años con el mismo plan de pensiones sin ganar dinero, ¿no? Y esto pasa por esto, porque no se es activo. Al final, cuando tienes un plan de pensiones durante 5 o 6 años y no funciona, hay que cambiarlo. Algo se está haciendo mal. Ese cambio de un plan de pensiones a otro, con ese asesoramiento activo que nos cuentas, Javier, que hacéis desde Velaria, ¿es sencillo, es económico cambiar un plan de pensiones a otro en un momento dado? Bien porque nos esté yendo mal ese plan de pensiones, o al contrario, como hablábamos, porque nos haya ido bien, consolidemos beneficios y vayamos a otra cosa por si viene mal dadas. Uh-huh. Sí, el traspaso es muy sencillo, no tiene ningún coste. Esto es otra de las ventajas que tiene un ahorrador en planes de pensiones. Se puede hacer un traspaso de una entidad a otra sin ningún tipo de coste y de manera muy eficiente. Y efectivamente es sencillo. Desde la misma cuenta se hace un traspaso al igual que se hace un fondo de inversión y en prácticamente 4 o 5 días tenemos el dinero en otro plan de pensiones e incluso en otra entidad. La clave desde Velaria Inversores es que toda la cartera de planes de pensiones se tiene desde la misma entidad. Entonces, desde esa misma entidad, nosotros trabajamos con Banco Inversis, se van haciendo los traspasos y va quedando todo en la misma cuenta. No tenemos, nosotros en Velaria actualmente tenemos un plan de BBVA, otro de Santander, otro de Mafre, otro de AXA, los tenemos todos en la misma cuenta y cuando queremos traspasar, traspasamos de una entidad a otra, pero todo se va quedando en la misma cuenta. Y es muy sencillo, es algo que se hace en un minuto. No tiene ningún tipo de complicación. Es muy fácil hacer un traspaso de planes de pensiones. Sí, y nos decías al comienzo, Javier, que desde Velaria tenéis acceso a planes de pensiones de más de 25 entidades financieras. En total, más o menos, no sé si tienes el número en la cabeza, ¿a cuántos planes de pensiones tendríamos acceso con Velaria? Tenemos acceso a 198 planes de pensiones, de renta variable, renta fija, de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a renta variable global, estamos hablando de 12. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos acceso a 12 planes de renta variable global? Irnos al que más nos interesa, al más rentable. Por ejemplo, nosotros tenemos en cartera March Acciones, que este año, sin ir más lejos, está dando un 16% de rentabilidad y en el mismo sector tenemos a Santander Renta Variable Internacional que está dando un 5%, ¿no? Fíjate, mismo sector, 16 contra un 5%. Si invertimos 100.000 euros este año en ese plan de pensiones, tenemos 116.000. Si invertimos en Santander Renta Variable Internacional, tenemos 105.000. Es una diferencia de 11.000 euros en prácticamente 10 meses, ¿no? Esto ocurre constantemente en el mercado de planes de pensiones. Lo que pasa es que si estás en la parte de Santander, lógicamente Santander no te va a decir, oye, March Acciones está haciendo el doble de lo que estoy haciendo yo. Nosotros trabajamos al servicio del cliente. Nos da igual tener el dinero en Santander, en Mafre, en AXA, en BBVA o en Caser Seguros. Al final lo que buscamos es el beneficio del cliente. Entonces, este tipo de diferencias estamos pendientes de ellas y se las transmitimos al cliente. Y si hay que hacer un cambio, llamamos al cliente y le decimos, vamos a cambiar Santander a March Acciones. Y en 4 o 5 días está el traspaso hecho. Son 198 planes de pensiones, acceso desde Velaria a esos planes de pensiones de más de 25 entidades. Habrá para todos los gustos, para todos los perfiles, para todos los perfiles de riesgo, para todos los bolsillos. Termino, Javier, ahora que llega final de año, mucha gente se acuerda de que existen los planes de pensiones, bien por convencimiento, bien por un tema de fiscalidad.
aprovechar esos beneficios de los planes de pensiones. ¿Qué tiene que tener en cuenta alguien que por primera vez se acerca a los planes de pensiones, quiera contratar uno de cara hasta final de año? ¿Cuáles son las claves, los consejos que le dais desde Velaria Inversores? Bueno, la primera clave de todo es diversificar. No solo por entidad, sino también por filosofía de inversión. Hay diferentes filosofías de inversión, inversión en valor, inversión en crecimiento, y el mercado va por ciclos que duran entre 5 y 10 años. Hay que saber hacia dónde irse, ¿no? Entonces hay que diversificar tanto por zona geográfica, entidad y filosofía de inversión. Y luego hay que cerciorarse, confirmar que el plan de pensiones que se suscribe ha podido, digamos, sobrepasar cualquier tipo de crisis financiera, como la del 2000, la del 2008, COVID en el 2020, que ha salido bien, ¿no? Que no hemos visto caídas importantes y luego que no ha habido una recuperación, ¿no? Y luego otra parte, la gestión activa. Hay que gestionarlo de manera activa. Tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona el dinero para ir trasladando el dinero. Pero el punto más importante es trabajar con una entidad que te permita el dividir tu dinero entre diferentes entidades, ¿no? Porque al final, si trabajamos con una entidad que solo tenemos acceso a los planes de pensiones de esa entidad, trabajamos con 6 planes de pensiones. Y cada uno es digamos, de una tipología concreta. Entonces, no tenemos libertad de movimiento. Entonces, no podemos hacer mucho. Con fondos de inversión se trabaja con 13.000, 14.000, 12.000 fondos de inversión. Si trabajamos con 6 productos, no podemos hacer mucho. Por eso lo importante es diversificar y trabajar con un asesor financiero que te permita un abanico de producto amplio con el que trabajar y ganar dinero. Pues con esos consejos nos quedamos. Javier García Fernández, director de Velaria Inversores, poniendo el foco en la importancia del asesoramiento activo en los planes de pensiones. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.